Franco ha muerto. Me acuerdo que acababa de llegar del colegio, llevaba el uniforme y llegué a casa y me lo dijo mi madre, que se puso a llorar. No sé muy bien por qué, porque mi madre no era franquista, pero bueno. Y nada, le pusieron en un casquete y lo retransmitieron por la televisión y todo Madrid fue allí a verle. Yo lo que sí recuerdo perfectamente fue la agonía, que fue larguísima, porque Franco, por desgracia, murió en la cama, es decir, el pueblo español no se deshizo de ese hombre, de ese general, de ese dictador, sino que murió en la cama con una larga agonía que desde luego yo no le deseo a nadie, pero así fue. Yo me enteré por la televisión, iba a llevar a mis hijos al colegio. No era muy consciente entonces de lo que estaba pasando, sé que había muerto y poco más. Luego, un poco más tarde fue cuando me di cuenta. Ni bien ni mal, porque no me cae nada más bien, mal bien, porque no me cae nada bien, Franco. ¿Para qué hubiese decir otra cosa? Sí. A mí la muerte lo que me dio, o sea, la desaparición del dictador me dio muchísima alegría. No hay que alegrarse de la muerte de nadie, pero de un hombre tan mayor y tan enfermo y que había hecho tanto daño a mi país, tuve una alegría grandísima. No llegué al extremo de brindar como hizo mucha gente, que tenía preparadas botellas de cava en la nevera desde hacía años, pero desde luego sí una sensación de liberación muy importante. Pues ya te digo, es que era muy pequeña. Yo en ese momento, yo me acuerdo que en el colegio cantábamos el Cara al Sol, todo era mucho más rígido, había un respeto por los profesores enorme. Imagínate ponerte de pie todos los días cada vez que entraba el profesor. Y eso, bueno, de momento se quitó, pero de golpe, y las cosas empezaron a cambiar. Había muchísima gente joven en la calle, hubo huelgas, manifestaciones, amnistía internacional, cosas que antes no pasaban porque antes no se podía hablar de nada. Bueno, pues qué te voy a decir, hija, no sé. Lo que era muy interesante era las reuniones de periodistas que se formaban en el Pardo, a la salida del Pardo, todos los días, para ver si la lucecita del Pardo se apagaba o no se apagaba. En una de estas yo me tuve que ir a París a trabajar y precisamente en ese momento murió. Así que me enteré de la muerte de Franco en París por un titular de un periódico en la calle. Bueno, a mi madre la acompañé yo a votar porque era la primera vez que votaba y nada, fuimos a la esquina de mi casa, que abrieron allí un colegio que había, una especie de colegio, y nada, y fuimos a votar. Pero tampoco, había muchos partidos políticos, muchos, y sí, mi madre votó, pero no me comentó nada ni nada. Mi madre todavía pertenecía a la época de no contarlo todo, no decirlo todo, un poco con los hijos medio miedo, ¿no? Que había bastante distancia. Eso también cambió con el tiempo, ¿no? Ahora los padres y los hijos son más colegas que padres e hijos. Mi madre no lleva pantalón, no lleva pantalón todavía, o sea que te estoy hablando de una mujer pues que entonces tenía 40 y tantos años, pero no había llevado pantalones en la vida. Hubo muchas cosas que pasaron entre el 75 y las primeras elecciones del 77. Fueron años para los periodistas que vivían y trabajaban en Madrid y trabajaban en política, que no era mi caso. O sea, yo estaba trabajando en otras cosas, haciendo camino para llegar a lo que a mí me interesaba. Pero bueno, había pasado por deportes, había pasado por la radio, muchas cosas distintas. Entonces, lo que sí es verdad es que en ese momento ser mujer u hombre era igual. O sea, no había distinciones. Yo desde luego nunca las noté, ni con mis compañeros de deportes, ni después en Informe Semanal cuando trabajé. Es que la política a mí yo nunca me he hablado de política, ni ahora, ni antes, ni yo la política no me gusta hablar de ella, es que no. Pues yo recuerdo en las elecciones mucho follón, mucha propaganda, muchos carteles, PSOE con la rosa, por el cambio.
Había muchos carteles, mucha propaganda, porque hasta entonces, como no había habido nada, pues se notaba mucho, mucho colorido, como si dijéramos, muchas manifestaciones. Luego también, como empezaron a la misma vez a llegar mucha información de fuera, pues todo cambió. O sea, llegaron los primeros videoclips, música de fuera, películas, llegó el porno, que hasta entonces la gente se iba a Andorra a coger películas así en plan secreto, los pijos, claro, que los demás no tenían un duro para ningún sitio. La gente empezó a viajar también, o sea, yo vi el cambio más en la sociedad, yo lo noté más a nivel sociedad que a nivel político, porque tampoco tenía ya 15 años y tampoco estaba metida, pero sí se veía mucho ambiente de todo, mucho y mucho de los 80, mucho de todo. En ese momento lo que estábamos luchando es porque nos dejaran hacer periodismo sin censura, aunque no te lo creas. O sea, muerto Franco, seguía habiendo censura. Y en Informe Semanal, que es donde trabajaba en esa época, pues nos censuraban los guiones, nos tachaban palabras que ahora nos suenan a chino, porque te sonará chino que te tachen una palabra como divorcio, por ejemplo, pues nos la tachaban. Y por eso fue muy complicado. Y la llegada de las elecciones costó mucho esfuerzo a todo el mundo. Y quizá por eso yo hoy valoro tantísimo la libertad en la que trabajo. Porque solo habiendo pasado por épocas donde no la tenías, donde te controlaban hasta el tono de voz, eres capaz de valorar lo que significa ahora trabajar de verdad en periodismo. Pues no. ¿Cómo me voy a acordar yo? Yo no me acuerdo ya después, hija, cómo me sentí cuando voté. Pues mira, estaba en un colegio interna, en Buitrago de Lozoya, y no nos dijeron nada, que era un colegio de monjas, y no nos dijeron nada hasta 2 días después, porque pues me imagino que las monjas pensarían a ver qué va a pasar ahora. Aparte, nuestro colegio era mitad subvencionado, mitad privado, y mucho miedo. Cuando nos lo dijeron, que no nos paren ni nos llamaron ni nada, no teníamos comunicación con el exterior, pues la gente no sabía qué iba a pasar. No, estaba en mi coche, un Mini Cooper, verde oscuro, que había sido el primer coche de primera mano que me había comprado en mi vida, y estaba yendo al aeropuerto a buscar a una persona. Y cuando llegué al aparcamiento tenía la radio puesta y tenía puesto el Congreso, porque estaba viendo la votación para la investidura de Calvo Sotelo, ¿no? En ese momento escuché los tiros, escuché todo lo que se pudo escuchar. Y me entró un terror espantoso, la verdad, terror, porque yo a los militares hasta hace muy poco les he tenido mucho miedo. En el cine con un hermano mío, con una hermana, y cuando vine me lo dijo mi marido, que estaba en casa, dice, ¿no os habéis enterado cuando habéis salido? Y digo, pues no, ahora me entero. O sea que salimos al cine, fue en Cajas que fuimos, y estábamos en el cine cuando pasó eso. Eso sí me acuerdo, perfectamente. Y lo que hice fue recoger a la persona, irme para mi casa, inmediatamente llamar por teléfono a las personas que yo sabía que podían tener problemas, y tratar de ocultarlas o por lo menos de tomar medidas, porque para entonces ya estábamos en listas, o sea, había listas de gente que se sabía que si pasaba algo, que era muy rumoreado en ese momento, que iba a haber un golpe de Estado, que iba a haber, ya se sabía desde hacía tiempo, se comentaba, se temía. Entonces una de las personas que corría más peligro era Iñaki Gabilondo, que era director de informativos de televisión en ese momento, y recuerdo perfectamente haber hablado con él y haberle dicho, ocúpate de mi mujer, que vino a dormir a nuestra casa. O sea, esa sensación de miedo, de terror, de que cualquier cosa podía pasar, sé perfectamente lo que es. Nosotros pensábamos que íbamos a una guerra, que los militares nos iban a ocupar o algo así. Eso fue lo que pensó la gente, que iba a haber una guerra o que iba a haber un golpe de Estado tan fuerte que... Pero esto hasta varios días después, o sea, duró una temporada. La gente tenía miedo, mucho miedo. Pues sí, porque una cosa así, mis hijos eran pequeños, pues... Pero yo creo que toda España, hasta los pájaros que dejaron de piar en Valencia, fueron conscientes de la magnitud y de la gravedad del golpe de Estado. Una vez que pasó, ya no pasó nada gordo que podía haber pasado, pues luego normal, ya la vida, normal. Como persona, quizá al principio fue un poco exagerado, porque yo participé un poco de la movida madrileña, de ir y venir, fumar un poco y pues la libertad de expresión. Para mí lo que más fue la libertad de expresión, todos estábamos deseando hablar de lo que fuera, aunque fuera una tontería, pero de que nos dejaran hablar.
Pues como persona yo creo que me hizo más grande, más amplia y más, vamos, más amplia, más, no sé, mejor persona. Lucha, esperanza, a veces decepción, porque cuando tú vives un proceso de transición cerca, siempre quieres más. Y no te das cuenta de que muchas cosas no se pueden conseguir, aunque tú no sepas por qué. Y siempre piensas, me están engañando, esto no es suficiente, Franco ya ha muerto, tenemos que avanzar más deprisa. Con la perspectiva de los años, ahora me doy cuenta de que fuimos muy injustos con algunas personas, como por ejemplo con Adolfo Suárez. Ni la libertad de ahora, ni lo que hay ahora, ni cuando Franco, porque es que Franco era un dictador. Ahí no podían ni respirar. Era un dictador completamente. Te tenía ahí que vamos, o sea que no, a mí no. Pues ver el cambio y ver que ahora vivimos como vivimos, pero no siempre fue así, y que es súper importante que a veces ahora no se valora lo que tenemos, quizá porque vosotros que sois mucho más jóvenes que yo, no lo habéis vivido, pero España no siempre fue como es ahora. Entonces, bueno, eso, que cuando estás metido en un momento muy convulso, la lección de la historia es que los árboles desde luego no te dejan ver el bosque, y que luego, pasada la vida, si miras hacia atrás y dices, fue una suerte vivir en ese momento. Quizá los que más suerte tuvieron fueron los periodistas que se dedicaban a la política, que nunca jamás volverán a tener una época tan gloriosa, lógicamente, y ojalá nunca la vuelvan a tener, lógicamente, pero aprendes a ser un poco más paciente. Yo era muy impaciente. Pues es completamente distinto de cuando hablas. Lo de ahora los socialistas, antes al lado de Franco, es completamente distinto. A mí me ha ido mejor con los socialistas que cuando Franco, por supuesto. Yo soy socialista y lo sigo siendo. Yo me alegro de haber estado viviendo esa época, en todos los sentidos, a nivel social, a nivel político y sobre todo desde el punto de vista de una persona joven, que se me ha quedado un poco también. A mí de Franco no me hablé porque ese señor no me ha quedado nunca bien. O sea que cuando se murió me quedé tan a gusto.